Martín Lutero nació en la ciudad alemana de Eisleben el 10 de noviembre del año 1483. Dice la historia que descendía de una familia de agricultores. Su padre era arrendatario de una mina y de un pequeño taller de fundición. La situación económica de la familia distaba de ser precaria. Sus primeros estudios los realizó en la escuela latina en Magdeburgo, de donde pasó a la escuela de Eisenach y luego a la Universidad de Erfurt, donde obtuvo en el año 1501 el título de maestro en filosofía. Cuando iba a comenzar los estudios de Derecho, según los deseos de su padre, renunció a dicho propósito para cumplir con el voto hecho con motivo de una tormenta en la que había estado a punto de ser fulminado por un rayo, tras lo cual ingresó a la orden de los agustinos en el año 1505. Después de un breve noviciado fue ordenado sacerdote al año siguiente. Por disposición de los superiores de su orden, Lutero volvió a Erfurt para estudiar teología y prepararse para la actividad pedagógica. Luego de varios periodos de formación y al regreso de un viaje de Roma donde había sido enviado para defender a su orden contra una rama agustina de disciplina menos rigurosa, fue destinado definitivamente al convento de Wittenberg, donde se dedicó a la enseñanza en la universidad de la ciudad, así como a profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Una vez que consiguió el grado de doctor en teología, sus primeros trabajos versaron sobre comentarios al libro de los Salmos y más tarde a las epístolas de San Pablo, en las epístolas de Romanos y Gálatas. La lectura de las epístolas paulinas despertaron en el joven monje serias objeciones respecto a la doctrina tradicional de la Iglesia de Roma. Su interpretación personal le llevó a considerar que las buenas obras no podían alcanzar la salvación de los hombres y por lo tanto la única justificación provenía de la fe en Cristo, al contrario de lo defendido por la Iglesia de Roma, la cual daba más importancia a las obras en sí mismas que a la acción que provocaba tales obras. Estas reflexiones tuvieron como estímulo principal la debatida cuestión de las indulgencias que el Papa León X otorgó a todos los fieles que habían contribuido con su compra a la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero experimentó una viva repugnancia por los excesos que se cometían en tal sentido, ya que para él la venta de tales indulgencias significaba un claro abuso basado en el énfasis equivocado de la importancia de las buenas acciones. El cisma se inició en el año 1517, cuando Martín Lutero, que a la sazón estaba sustituyendo al párroco de la iglesia más importante de Wittenberg, reaccionó contra la predicación del dominico Texel, encargado de promover la venta de las indulgencias plenarias. Y es así como el 31 de octubre de ese año, 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ellas todavía no se atacaban las doctrinas que más tarde reconsideraría, sino que denunciaba los abusos a los cuales el papado y sus acólitos las sometían diariamente a expensas y aprovechándose siempre del pueblo cristiano. Lutero dio a conocer sus tesis en el día en que la iglesia nombraba la víspera de la fiesta de todos los santos, y su impacto fue tal que frecuentemente se señala esta fecha, el 31 de octubre de 1517, como el comienzo de la Reforma protestante y la reafirmación de que la palabra de Dios es el punto de partida y la autoridad final de la Iglesia y de toda teología.
La chispa que movió al monje vino cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos, pues él mismo dijo después que fue el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. En Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y acerca de esto él expresó: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. Al margen de cómo se hicieron públicas sus proposiciones, causaron una gran conmoción y fueron traducidas de inmediato al alemán, logrando una amplísima difusión. Lutero defendió con energía sus opiniones en debates universitarios públicos en Wittenberg y en otras ciudades, provocando una investigación por parte de la Iglesia romana que culmina con la condena de sus enseñanzas el 15 de junio de 1520 y con su excomunión en el 1 de enero de 1521 por el Papa León X. En abril de 1521 fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms y se le pidió que se retractase ante las autoridades seculares y eclesiásticas que estaban ahí reunidas. Se negó, asegurando que para hacerlo tendrían que refutar sus teorías con las Sagradas Escrituras. El emperador condenó a Lutero, pero el elector de Sajonia, Federico el Sabio, lo recluyó en su castillo de Wartburg, donde Lutero emprendió su traducción del Nuevo Testamento del original griego al alemán. Lutero no fue un teólogo a la usanza clásica, pero la sutilidad y complejidad de su obra, inspirada en su estudio riguroso del Nuevo Testamento. Además, fue un reformador alemán, iniciador de la Reforma Protestante, figura crucial de la Edad Moderna en Europa. La influencia del conjunto de sus teorías y doctrinas, que suele ser denominado luteranismo, se extendió más allá de la religión a la política, la economía, la educación, la filosofía, el lenguaje, la música y otros espacios de la cultura. Contrajo matrimonio el 27 de junio de 1525 con Catalina de Bora, una antigua monja que se convirtió en su colaboradora. Lutero tuvo con ella 3 hijas y 3 hijos nacidos en Wittenberg. Después de articular su teología básica en sus primeros escritos, de la libertad cristiana 1519 a la nobleza cristiana de la nación alemana 1520, el cautiverio babilónico de la iglesia 1520, de la esclavitud al arbitrio 1525, publicó su libro más famoso, Pequeño Catecismo, en 1529, donde expone la teología de la Reforma evangélica, comentando brevemente en forma de preguntas y respuestas los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro, el bautismo y la Eucaristía. Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, su tierra natal.